Hola, ¿qué tal? El Centro Nacional de Evaluación, NEC por sus siglas en inglés, que pertenece a la red de la Biblioteca Nacional de Medicina, NNLM, les da la más cordial bienvenida a esta sesión en la que hablaremos sobre el proceso para desarrollar objetivos inteligentes o SMART. Esta presentación forma parte de los recursos disponibles para que becarios y personal de los centros y oficinas regionales de la Biblioteca Nacional de Medicina desarrollen objetivos de aprendizaje para sus actividades que posteriormente puedan evaluarse utilizando la encuesta PAS, Participant Activity Survey, por sus siglas en inglés. Bienvenidos nuevamente y comenzamos. La agenda del día de hoy incluye definiciones de metas y objetivos. En este punto hablaremos sobre la diferencia entre estos dos términos, dado que es importante evitar confusiones entre ellos, algunas veces aún entre miembros de nuestro propio equipo. Hablaremos también de la importancia de tener metas y objetivos claros para cualquier proyecto o actividad que vayamos a iniciar. Por último, aprenderemos cómo escribir objetivos inteligentes, es decir, utilizando el método SMART por sus siglas en inglés, y veremos algunos ejemplos. Las metas son enunciados sencillos y generales de algo que nuestra organización o equipo quiere lograr. La meta se concentra en el destino final. La meta no incluye los detalles específicos o concretos de las acciones que llevaremos a cabo para llegar a nuestras metas. Aquí presentamos algunos consejos prácticos para escribir metas claras. Trate de ser conciso. Vaya directo al punto. No se necesita dar demasiados ejemplos o explicar la teoría que hay detrás de la meta final. Utiliza palabras simples. En la medida de lo posible, no use acrónimos ni palabras técnicas. Use frases afirmativas. Es decir, evita las negaciones y más aún, evita las dobles negaciones. Una meta busca describir lo que va a pasar, no lo que no va a pasar. En este ejemplo, tenemos la meta deseada. Crear conciencia sobre los trastornos alimenticios. La meta en este ejemplo es concisa. Utiliza palabras simples y no tiene términos técnicos o acrónimos. Está escrita en modo afirmativo. Debemos asegurarnos que las metas sean claras para personas fuera de nuestra organización. Pensemos por un momento en las personas cuyo idioma principal no es el español. Las metas deben ser claras para cualquier persona en nuestra comunidad. Ahora que hemos hablado de cómo desarrollar metas generales, exploremos un concepto relacionado con ellas, pero distinto. Hablemos de los objetivos. Recordemos que las metas son enunciados generales que hablan de lo que se quiere lograr. Los objetivos, por otro lado, son enunciados específicos con acciones concretas y tangibles. Describen los pequeños pasos que nos van a llevar a cumplir la meta deseada. En esta imagen, la meta deseada se encuentra en el último peldaño, mientras que los escalones nos indican las acciones concretas, o sea, los objetivos, para alcanzar esta meta. Los objetivos responden a las siguientes preguntas: ¿cómo? ¿Quién? ¿Cuándo van a suceder las cosas? Ahora vamos a hablar de un esquema muy útil y conocido para escribir objetivos, el enfoque SMART. Durante la etapa de planeación del proyecto, sea una clase, exhibición, taller o club de lectura, los organizadores deberán redactar los objetivos de una manera sencilla para que todas las partes interesadas, sean patrocinadores, managers, miembros del consejo, autoridades escolares, por nombrar solo algunos, no tengan duda de la relevancia del proyecto, de su viabilidad con los recursos disponibles y de que el objetivo nos acerca a la meta general. Para esto, los objetivos inteligentes o SMART deberán cumplir con las siguientes características. Ser específico, es decir, el objetivo debe responder a la pregunta ¿qué va a pasar y quién será beneficiado? Ser medible, es decir, indicar en cuánto van a ser beneficiadas las personas interesadas. Ser alcanzable, responde a la pregunta
¿Podemos hacerlo con los recursos que tenemos? Ser relevante. ¿Me acerca este objetivo a mi meta general? Y finalmente ser oportuno. Es decir, responder a la pregunta ¿cuándo reciben los beneficios los participantes o las personas interesadas? Tener objetivos claros nos ayudará a comunicarlos con las partes interesadas, nos ayudará a medir el progreso y el éxito de nuestro proyecto y nos permitirá hacer los ajustes necesarios. Finalmente, nos dará elementos para tomar decisiones informadas. Analicemos ahora cada uno de los componentes de los objetivos SMART. Ser específico. Responde a las preguntas ¿qué va a pasar? ¿Quién va a recibir los beneficios de la actividad? No utilice palabras ambiguas que puedan representar juicios de valor. Por ejemplo, bueno, alto, mucho, pronto, claro, poco. Lo que es alto, bueno o mucho para algunas personas puede ser distinto para otras personas dependiendo del contexto. Cada persona que lea los objetivos debe recibir el mismo mensaje sin necesidad de aclaraciones adicionales. Tenemos ahora un ejemplo. En el lado izquierdo hay un objetivo que no es específico. Este objetivo no responde a las preguntas ¿qué va a pasar? Ni quién va a recibir los beneficios. Además, utiliza la palabra clara, que es una palabra ambigua. Lo que es claro para una persona puede no serlo para alguien más. Y hay que recordar que cada persona que lea el objetivo debe recibir el mismo mensaje sin necesidad de aclaraciones adicionales. Vamos a modificarlo para hacerlo específico. Los adolescentes que participen en el taller serán capaces de identificar síntomas de desórdenes alimenticios y aprender rutinas de yoga. Ahora podemos responder a las preguntas ¿qué va a pasar? Los participantes podrán identificar síntomas relacionados con desórdenes alimenticios y aprender rutinas de yoga. ¿Quién va a recibir el beneficio? Los adolescentes que participen en el taller. Hasta ahora hemos cubierto el primer requisito, ser específico, pero aún no tenemos objetivos inteligentes o SMART. Exploremos el segundo componente. Ser medible. ¿Cómo vamos a evaluar el éxito del proyecto? En este punto vamos a hablar de indicadores. Un indicador es la evidencia observable que utilizaremos para medir los logros del proyecto, es decir, contar el número de personas que visitan una exhibición o el número de asistentes registrados a un taller o medidas de satisfacción recolectadas en las encuestas o el porcentaje de personas que dejan de fumar como resultado de una serie de conferencias sobre salud, por ejemplo. Ahora tenemos que considerar lo siguiente. ¿Cómo vamos a recolectar los datos? ¿Tenemos los recursos necesarios para cuantificar los resultados? ¿Tenemos ya las encuestas de evaluación? ¿Qué va a pasar con los datos una vez que se recolecten? Es muy importante que los miembros del equipo piensen en los mecanismos de recolección, análisis y diseminación de resultados. Vayamos nuevamente a nuestro ejemplo inicial. Teníamos ya un objetivo que es específico, pero no es medible aún. Los adolescentes que participen en el taller serán capaces de identificar síntomas de desórdenes alimenticios y aprender rutinas de yoga. Veamos cómo podemos modificarlo para hacerlo medible. Los adolescentes serán capaces de identificar 5 síntomas y 5 detonantes de desórdenes alimenticios. Además, podrán aprender 10 maneras de evitarlos y practicar yoga por 1 hora. Ahora tenemos un objetivo que es específico y medible, pero aún no es inteligente o SMART. Analicemos las siguientes características. Ser alcanzable. La pregunta que debemos hacernos es, ¿podemos lograr el objetivo con los recursos disponibles? ¿Tiempo, personal, instalaciones, capacidad de nuestro equipo? Si la respuesta es no, este es un buen momento para hacer los ajustes necesarios. Obviamente, siempre habrá situaciones fuera del control que puedan afectar a nuestro proyecto, pero en situaciones normales, es decir, sin situaciones extremas,
El cumplimiento de los objetivos deberá estar siempre bajo el control del equipo. Regresando a nuestro ejemplo, el caso de la izquierda es muy atractivo. Los adolescentes que participen en el taller serán capaces de identificar 5 síntomas y 5 detonantes de desórdenes alimenticios, tener 10 consejos prácticos para evitarlos y hacer yoga por 1 hora. Sin embargo, dadas las restricciones de tiempo, de personal, de instalaciones, este quizá no sea un objetivo alcanzable. Para hacerlo alcanzable, tenemos que reducir los resultados esperados. Los adolescentes que participen en el taller serán capaces de identificar 5 síntomas de desórdenes alimenticios y practicar yoga por 1 hora. Ahora tenemos un objetivo que es específico, medible y alcanzable, pero aún no es inteligente o SMART. Veamos cómo podemos modificarlo. Relevante. Para analizar este componente debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿El objetivo nos acerca a la meta final? En este punto es importante estar familiarizado con el contexto. Los organizadores deberán consultar buenas prácticas, hablar con expertos en el tema para saber qué elementos son relevantes para alcanzar la meta final. Vayamos nuevamente a nuestro ejemplo. Los adolescentes que participen en el taller serán capaces de identificar 5 síntomas de desórdenes alimenticios y practicar yoga por 1 hora. Aquí nos encontramos con que quizá la práctica de yoga no sea un componente relevante para llegar a nuestra meta final, que es crear conciencia sobre desórdenes alimenticios. Hacer yoga es divertido, es interesante, pero no contribuye a nuestra meta. Veamos cómo podemos mejorar este objetivo para hacerlo relevante. Los adolescentes que participen en el taller serán capaces de identificar 5 síntomas de desórdenes alimenticios. Ahora tenemos un objetivo que es específico, medible, alcanzable y relevante, pero aún no es inteligente o SMART. Analicemos el último componente. Ser oportuno. Los objetivos pueden ser de corto, mediano o largo plazo. Asegúrese de indicar en los objetivos cuándo se espera que el grupo de interés reciba los beneficios de la actividad. Esto puede ser un mes, al final del año, en 5 años, depende de la naturaleza del proyecto, pero es muy importante aclararlo desde el inicio. Vayamos nuevamente a nuestro ejemplo. En el caso de la izquierda, tenemos claro qué va a suceder, quién recibirá los beneficios, qué beneficios se van a obtener y sabemos que el objetivo nos acerca a la meta final. Solo falta saber cuándo recibirán los beneficios los asistentes al taller. Incorporando esta información de la siguiente manera, al finalizar el taller, los adolescentes participantes serán capaces de identificar 5 síntomas de desórdenes alimenticios. Tenemos finalmente un objetivo inteligente u objetivo SMART. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en contactar a NEC por correo electrónico a nec@northwestern.edu, en su página web, en su blog de noticias news.nnlm.gov/NEC y por Twitter. Muchas gracias.